Pablo. Quería, en principio, esta es una semana muy importante para el país en materia política. Usted es uno de los analistas y uno de los lectores más lúcidos que tiene este país, sin duda. ¿Cómo vivió esa intervención de la vicepresidenta Cristina Fernández? Bueno, ante todo, se trata de un discurso brillante. No es una diatriba. Cada vez que Cristina da un discurso y se apasiona, que es lo mejor que puede hacer, porque es cuando mejor habla y piensa de un modo directo, sin papel, sin ayuda a memoria. Dicen que es una diatriba, pero lejos de eso es una pieza oratoria muy brillante y que impresionó mucho a los que quieren a Cristina, y a los que no la quieren, quedan siempre muy enojados con el estilo que tiene y con la capacidad que tiene para hablar, para armar un discurso y para decir todas las verdades que tiene que decir, ¿no? Así que a mí me gustó mucho el discurso de Cristina. No todos me han gustado, pero sí me gustó, y me gustó justamente por la fogosidad que tiene su exposición, ¿no? Y el personalismo que le ha puesto al discurso, nombrando a los jueces, señalándolos. En fin, indudablemente la que hablaba era una mujer muy enojada, pero estaba enojada porque tenía en su puño un montón de verdades que tenía ganas de decir. La han perseguido muchísimo. Ese es un gran error, un gran error, porque también hay que recordar, después del 55 dijeron de todo, de Perón y de Evita, y no hicieron más que transformarlos en grandes mitos, en grandes figuras icónicas de la identidad del partido, del movimiento peronista. Y bueno, no hay caso, es decir, cuando se blasfema tanto contra una persona, uno ve el odio en el blasfemador, en el odiador, en el que trata de denigrar al otro y se pone del lado de la víctima. José Pablo, estamos charlando con José Pablo Feynman, para quienes se están sumando a esta hora a nuestra sintonía. Justamente el tema del odio pareciera ser uno de los temas que algunos tienen duda. De hecho, el propio presidente ha hablado mucho en campaña electoral y en sus discursos respecto de la necesidad del diálogo y de acercar partes y de comenzar a consensuar algunos temas a mediano y largo plazo en este país que realmente necesita soluciones urgentes. En uno de esos temas, por ejemplo, en el de la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven estas dos posiciones? Y mira, Diego, no conviven, realmente no conviven, porque la oposición que tiene este gobierno es muy belicosa directamente. No hay ninguna medida del gobierno que no haya criticado, lejos de sumarse, como parecía al comienzo, que al menos Larreta se iba a sumar a la campaña contra el COVID. No, todo lo contrario, se han aislado en una posición guerrera que trata de mostrar que todo lo que hace el gobierno es equivocado y que estamos mal por culpa del gobierno, por su mal manejo de la pandemia. Y así es como tenemos que el gobierno tiene grandes adversarios, ¿no? La asociación de empresarios, el campo, por supuesto los grandes medios de comunicación, que le han declarado una guerra, en fin, sin cuartel realmente, y la clase media que es muy dócil, se deja
colonizar la subjetividad por lo exterior que le viene de afuera, le viene en la tapa de los diarios, en el interior de los diarios, en las bajadas de los diarios, en los títulos y en la televisión, con comunicadores que no comunican nada, solo transmiten una furia que viene del hecho de no haber ganado las elecciones, pero también del hecho de haberlas perdido no escandalosamente, digamos. Llegaron al 40,8%, lo que, según ellos, y se ve que es así, los autoriza a elevar la voz, atacar y, bueno, oponerse con toda la fuerza que creen que tienen, y además las manifestaciones que hacen son totalmente irresponsables en el marco de la pandemia, pero las hacen igual, prefieren erosionar al gobierno y aún al precio de contagiarse del bicho pestífero. Ahora, José Pablo, el problema está en la gente que, según el planteo que usted está desarrollando, vota, digamos, engañada, o en un sector de la política que no termina de dar muchas veces respuesta a muchos problemas estructurales del país. Y en esto también meto a un sector del peronismo o del oficialismo o de los sectores progresistas, como usted quiera llamarlo. Sí, ahora, el gran problema del país es la pésima distribución de la riqueza y la concentración de la riqueza en manos del sector agrícola-ganadero. Esto viene desde muy, muy lejos, desde lo que llaman la Organización Nacional en 1880, la campaña de Roca al Desierto, las tierras entregadas a los pocos amigos de Roca y a los inversores británicos. Bueno, eso hizo un país concentrado en pocas manos la riqueza, y siempre que vino un gobierno popular a redistribuir la riqueza, fue atacado con dureza, porque aquí hay un juego muy, muy, muy difícil. El gobierno popular, digamos, para redistribuir la riqueza tiene que incurrir en actos de autoridad, y entonces es donde surgen los ricos con el grito de la libertad, la democracia, el avasallamiento de las instituciones, la república, y ahí se establece un enfrentamiento de difícil resolución, que hasta ahora se ha resuelto con las Fuerzas Armadas durante el siglo XX, y ahora tenemos las Fuerzas Armadas de la Justicia, que atacan con mucha fuerza, y al gobierno le cuesta mucho desarmar un poder judicial que viene armado desde hace tiempo, y con personajes muy dudosos, muy cuestionables, pero que tienen el apoyo del gran sector político importante que representa la unión de Juntos por el Cambio y el Partido Radical, que vuelve a levantar sus banderas antiperonistas, igual que en los años 50, y colabora con un partido como el de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que realmente lo que quieren es la destitución de este gobierno y volver a implantar lo que en un libro que ha sacado Macri llama el segundo tiempo, ¿no? Estamos charlando con José Pablo Feynman en este sábado 10:57, la verdad que es un gustazo, yo ya estoy hecho por hoy casi. José Pablo, estaba pensando, ¿no? Usted habló de autoridad del gobierno, yo pensaba en poder político, ¿no? O sea, tiene el poder formal, pero necesita poder real además, poder de convencer a la gente y además tener los votos necesarios en el Congreso y avanzar. Ahora, ¿no crees que el gobierno perdió un año y que además empezó con un discurso y ahora endureció y se decidió avanzar sobre la justicia? El año que perdió, digamos, estuvo perdido para el mundo entero, prácticamente.
esta ha sido una plaga, una pandemia tremenda que afectó a todos y afectó la economía mundial. No hay más que pensar en Estados Unidos, con los millones de desocupados que hay en Estados Unidos y los problemas que hay en España, Italia, problemas en Francia, problemas sociales muy, muy grandes en países que son ricos, pero que están desestabilizados por una enfermedad que es mortal realmente, que mata a mucha gente y que hay que priorizar. Esto lo dijo el presidente muy tempranamente, dijo la salud antes que la economía. Uh-huh. Lo que ocurre es que no se puede dejar tanto tiempo la economía en el congelador, porque la oposición hace un uso feroz de eso, dando cifras que son lamentables, las cifras del hambre, de la desocupación, y bueno, hay graves problemas, en efecto, y el gobierno tiene una disyuntiva muy difícil, que es tener que ejercer el poder sin tenerlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? O se avanza decididamente, o se avanza con mucha cautela, lo que despierta la furia de los mismos partidarios del gobierno, que le exigen más. Hay muchos partidarios del gobierno que han dicho, esto es lo que votamos, cuando habló Cristina, que tiene un estilo muy distinto al de Alberto, uh-huh, que es netamente conciliador y que quiso gobernar aún para los que no lo votaron, lo cual es imposible, porque los que no lo votaron porque tienen un proyecto sencillamente antagónico al de la distribución de la riqueza y la lucha contra el hambre que propone Alberto. Entonces, acá lo que hay es un conflicto irresuelto a lo largo de toda la historia argentina, con ganadores, generalmente las clases dominantes han ganado, pero también han ganado los sectores populares, con algunos gobiernos que realmente enfrentaron a los poderes más concentrados. Y bueno, Alberto tiene que ejercer la autoridad política que tiene y seguir nucleando a sus bases y no perderlas, uh-huh, no perderlas por la suavidad y la cautela de sus métodos, que no sirven, yo creo que no sirven, porque no hay cautela que sirva con esta gente. El colmo ha llegado con las bolsas negras de muertos, bolsas mortuorias que han arrojado ahí. Es algo inimaginable realmente en un país que intenta ser democrático. José Pablo, discúlpeme, ¿entendí mal o usted dijo que no sirve la cautela que tiene el presidente en relación a su vínculo con la oposición? Hasta ahora no sirvió de mucho. Uh-huh. Yo creo que la cautela siempre hay que tenerla, siempre hay que ver que en política si hay que hacer dos, hay que hacer dos, que es tan malo hacer tres como hacer uno, pero hay que fijarse y evaluar claramente. Hay muchos que se ponen furiosos cuando hablamos de la paridad de fuerzas, de comparar las fuerzas propias y las fuerzas adversarias, pero esto es lo que hay que hacer constantemente en política. ¿Con qué contamos? Tiene que decirse Alberto, ¿con qué contamos para lograr ecualizar, regularizar la justicia? Uh-huh. Entonces no cuenta con mucho, porque hasta ahora hay hombres de la justicia que ha sido demostrado su proceder oscuro, y bueno, ahí siguen y muy tranquilos, cínicamente, y no se los ha podido ni mover. Entonces, bueno, habrá que acentuar el impulso de lograr una democratización verdadera del país en todos los sentidos,
Tampoco puede ser lo que hace la gente del campo, que liquida las cosechas cuando quiere, esperando la suba del dólar. Bueno, todo eso lo tiene que manejar de acuerdo con la presencia del Estado. José Pablo, la verdad que yo seguiría una hora más, pero no quiero abusar de su tiempo. La última cortita. Usted es un hombre que piensa la humanidad, que piensa desde la filosofía lo que nos ocurre y en perspectiva, ¿no? Y la pandemia es algo realmente sorpresivo, inesperado, y que ha puesto patas para arriba al mundo. Quería enfocar, abrir un poco el plano, usted que además ha hecho mucha y muy buena televisión, dicho sea de paso. ¿Cómo queda el mundo después del virus? Creo que Estados Unidos va a perder su poder imperial tan poderoso, ¿no? Ya no lo va a tener. Creo que han avanzado en una especie de reescritura de la Guerra Fría. Ha avanzado mucho Rusia y China es un país poderoso. China es un país poderoso, tiene hasta más de 1 millón de pianistas clásicos que son hasta superiores a los de Occidente. Y bueno, es notable, eso va a quedar establecido. Lo que no va a quedar establecido es que la humanidad se vuelva más buena, porque creo y estoy seguro, y esto después de la Segunda Guerra Mundial no necesité valorarlo de otro modo. La humanidad tiene en sí una pulsión de muerte que no logra ser dominada por el eros, la fuerza del amor, de la vida. Es constantemente derrotada por las continuas guerras. Borges, en un texto muy afortunado, a propósito de Malvinas, dijo: toda guerra es una derrota. En efecto, yo estoy de acuerdo en eso con Borges. Toda guerra es una derrota. Las guerras son algo espantoso y seguimos con guerras impiadosas, con muchos muertos, civiles muertos, drones que matan, francotiradores, soldados norteamericanos que tiran sobre los árabes como si tiraran en un game, jugando con un teléfono a los juegos que propone la sabiduría científica, tecnológica actual. Y bueno, ahí los otros tampoco son muy cautelosos, ¿no? Son dos mundos terribles donde la pulsión de muerte es muy fuerte, a una altura de la historia en que realmente muchos filósofos creyeron que después de la Primera Guerra no iba a haber más guerras, y vino la espantosa Segunda Guerra con casi 70 millones de muertos, y después de la Segunda Guerra creyeron que iba a haber un mundo libre. No lo hubo. No hay libertad, tampoco la hay en Estados Unidos, que tanto la pregonan. Así que el descreimiento en las bondades de la condición humana me acompaña desde hace un buen tiempo, y creo que me va a acompañar hasta el final, lamentándolo. Igual hay que tener esperanzas y luchar por lo justo y por lo bueno y por lo que vale la pena y por el arte y la justicia y el amor, etcétera, etcétera. Igual, pero las esperanzas no están garantizadas. No importa, pero el análisis crítico es el que nos ayuda y nos da energía para generar utopías y cambiar por un mundo libre y próspero, agregaría yo, si me permite. Sí, cómo no, claro que sí. José Pablo, ha sido un gusto, realmente. Un gusto. Me hice el fin de semana. Bueno, estamos a disposición, me alegro de escucharlo muy bien y ojalá se pueda repetir esto en otra oportunidad. Cómo no. Un abrazo. Un abrazo. José Pablo Feynman, filósofo, escritor.